preparados para lo mejor. Ese es nuestro tema, porque creo que todos cuando hablamos de que viene un año nuevo, no importa si fue bueno este año que está terminando o si fue el peor año de tu vida, todos nosotros queremos que lo que venga por delante sea mejor. Estoy segurísimo que nadie puso entre sus metas deseo un 2024 malísimo, de angustia, de dolor, Señor, por favor déjame sufrir. Nadie va a poner eso entre sus metas. Todos vamos a querer en varias áreas y si se pueden todas que sea lo mejor. Por eso, ¿saben qué? No importa el momento que vos y yo podamos estar atravesando, la palabra de Dios siempre que la abrimos trae buenas noticias. Son las buenas noticias que tenemos que recibir para nuestra vida. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista, un hombre que era muy directo, que no tenía pelos en la lengua, como se dice. Era un hombre que decía las cosas que mucha gente no se animaba a decir, no importando quién estaba enfrente a él. Había gente que de repente, cierta gente de posición, de rango, le intimidaba, entonces callaba ciertas cosas. A él no le importaba, decía lo que había que decir. Lucas 3, y vamos a leer versículos 4, 5 y 6. La palabra de Dios dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y dice el versículo 6: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Saben qué? Los principios espirituales vos y yo los podemos aplicar para lo material. De hecho, que si lo hacemos, a nosotros nos va a ir bien. Y mirando esto, vos decís, bueno, acá habla de salvación, de preparar el camino del Señor y de que toda carne verá la salvación de Dios. Y vos decís, yo lo que quiero el año que viene, que esté preparado lo mejor, esto en mis finanzas, esto en mi familia, esto en mi salud. Acá no habla de salud, no habla de finanzas. ¿Saben? Por eso es importante entender que aplicando lo espiritual a lo natural, la cosa se vuelve trascendental en un sentido de que esta palabra empieza a cobrar vida de maneras que vos y yo tal vez nunca experimentamos. Y es algo que necesitamos en este tiempo hacer. Por eso, mirando estos versículos, ¿qué hacer para recibir lo mejor? En primer lugar, empezaba diciendo el versículo 4, como está escrito. ¿Qué vos y yo tenemos que hacer para recibir lo mejor? ¿Saben qué? Tener una relación cercana con el Dios de la Biblia y no el de nuestra imaginación. Hay mucha gente que a Dios le acomoda a su imaginación y no se mete a buscarle a Dios como Él de verdad es. Y le queremos pasar por el filtro de nuestros prejuicios, por el filtro de nuestras experiencias y no recibimos muchas veces la leche espiritual no adulterada que la palabra dice que está a disposición nuestra. Preferimos hacer las cosas más fáciles, que otro nomás nos dé a entender algo y bueno, en base a eso vamos a ir haciendo. Vos y yo necesitamos mirar lo que está escrito. Por eso el enemigo hace de todo para que vos y yo no leamos la palabra. La guía del conquistador no es un gasto, es una inversión. Es algo que nos desafía a leer todos los días la palabra de Dios, porque sabes cuál es la verdad, que no todos los días vas a sentir leer la palabra de Dios. No todos los días vas a tener ganas de leer la palabra de Dios. No todos los días vas a ver ese hambre de la palabra tal vez. Pero vos y yo tenemos que aprender a vivir por convicciones, ya no por emociones, porque las emociones nos limitan demasiado. Nos juegan para mal todo el tiempo. Por eso necesitamos, como está escrito, lo que está escrito, empezar a aplicar en todas áreas. Porque la Biblia dice en Mateo 5:18 que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, nada nos va a quedar sin ejecutarse de lo que está escrito.
Por eso es de vital importancia que vos y yo sepamos qué es lo que está escrito. En los momentos difíciles, ¿para qué? Para saber las promesas de restauración, de restitución, de salida, de esperanza, conocer las historias de cómo Dios hizo antes y porque Él es el mismo de antes, hoy y va a ser el mismo mañana. Eso puede seguir ocurriendo. En momentos donde no hay respuesta, conocer qué está escrito, cuál es la respuesta para esta situación. A veces vos y yo podemos llegar a pensar, pero ¿de qué vale la pena estar ahí, sacrificarnos en esto, privarnos tal vez de esto? Y eso va a pasar si no vamos a lo que está escrito. No sea que nos empiecen a ocurrir cosas o el mundo empiece a vivir ciertas cosas y digamos, ¿por qué esto? ¿Qué pasó? Siendo que la respuesta del Señor ya está. Porque ¿saben qué? No es la culpa de Dios que vos o yo no querramos abrir la palabra. No es su culpa. No es su culpa. No es su culpa cada vez. Vos y yo tenemos que mirar quién está detrás de eso. Quién es el más interesado en que vos y yo no leamos la palabra. No es tu esposa, no es tu esposo, no. El más interesado es el diablo y él puede usar cosas, personas, lo que sea para inducirte a no hacerlo, para entretenerte en otras cosas. El más interesado es él. Por eso voy yo el año siguiente, si queremos estar preparados para lo mejor, necesitamos todo lo que está escrito en su palabra. Si queremos lo mejor, lo que está escrito en las redes sociales de fulano o fulana, eso no es lo que necesitamos. Puede añadir valor o no, pero lo que necesitamos primero es lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque ¿saben qué? Si eso vamos a entender, vamos a empezar a poder pasar a las siguientes cosas. Dice, como está escrito en las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Porque lo segundo que vamos a tener que hacer, y todos en cada año tenemos momentos donde estamos como en un desierto. Y para que vos y yo podamos levantarnos de una caída, necesitamos escuchar la voz correcta. Y la voz correcta siempre va a ser la voz de Dios. No va a ser la voz de fulano, fulana. La voz de Dios es la única que nos puede levantar correctamente de esa caída más terrible que vos y yo podemos haber tenido. Y la voz de Dios, ¿cómo vamos a escuchar? Como está escrito en su palabra. Porque en el desierto, si hay algo que debemos hacer, es clamar. Hay gente que va al desierto y ahí se va a aislar. Y cuando se empieza a aislar, el enemigo le consigue apartar. Y cuando el enemigo a vos y a mí nos consigue apartar, ahí nos consigue lastimar. Y nos empieza a lastimar y lastimar y lastimar cada vez peor. Porque cuando vos y yo caímos, cuando vos y yo estamos mal en algo, es como que hay una herida sangrante. Y cuando una herida está sangrando, no importa quién venga a acercarse con las mejores intenciones, incluso con el remedio. Pero ¿qué pasa? Pica, ¿verdad? Te molesta, aunque venga el remedio a ponerse ahí para sanar o el alcohol, para eso arde. Y vos podés decir, no, duele, no quiero más y no te limpias tampoco y eso no se va a sanar. Por eso en el desierto vos y yo necesitamos aprender a clamar. Desierto en un sentido espiritual es cuando no hay nada, cuando no pasa nada, cuando no encuentro nada alrededor. Ese es un tiempo donde mucha gente se tira y busca simplemente la muerte. Ese es el momento donde lastimosamente hay gente que al no encontrar respuesta se va y se quita la vida. Ese es el momento donde hay gente que se va y se quiere refugiar para calmar el dolor, la soledad, la aflicción, en las drogas, en el alcohol, en alguna otra persona, en algún vicio, que en vez de sanarle, en vez de restaurarle, le aplaca tal vez un momento esa situación, pero le hace peor el resto. El desierto es ese momento donde vos y yo, si estamos con lo que está escrito, si eso nos ha nutrido, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a tirarnos a los pies de Cristo y vamos a empezar a clamar, Señor, yo sé que tú eres mi Redentor y que vives.
Señor, yo sé que vos sos el mismo de ayer, hoy y vas a ser el mismo mañana. Y así como hiciste milagros antes, podés hacerlos hoy y sé que los vas a hacer mañana. Es el momento donde tenemos que clamar y esperar que Él se ponga a actuar. Es el momento donde vos y yo vamos a tener que a veces, ¿saben qué? Sentarnos porque fuerzas no vamos a tener tal vez. Y esperar, como dice la palabra, siéntate a mi diestra y ve cómo voy a poner a tus enemigos ahí a tus pies. Pero estar quieto y esperar que sea Dios quien actúe. Vos y yo podemos estar normalmente en actividad, pero perdemos intimidad con el Señor y esa actividad nos llevó directo al desierto. En el desierto hay que clamar y hay que clamar al Señor en ese tiempo. Ezequiel 20:35, la palabra de Dios dice: y os traeré al desierto de los pueblos. ¿Y qué dice el Señor ahí? Allí litigaré con vosotros cara a cara. Ezequiel 20:35, les traeré al desierto de los pueblos y ahí cara a cara litigaré con vosotros. Nadie quiere ir al desierto, pero todos queremos estar cara a cara con el Señor. A ese voy yo le decimos: no te siento, no veo tu mano. Señor, ¿dónde es lo que está? ¿Dónde no viene el socorro? No viene la ayuda. Pero saben que el desierto, si vos y yo entendemos, discernimos, espiritualmente hay desiertos donde vamos por nuestra culpa. Pero a veces al desierto podemos ir porque Dios nos está llevando para tratarnos. Porque las bendiciones que Dios te dio en un momento, tal vez no estabas preparado, tu corazón se enorgulleció, ensoberbeció y eso te está afectando. Y Dios te está llevando al desierto. El desierto es un lugar donde Dios nos trata. El desierto es un lugar donde hay sacrificios para salir de ahí. Y yo sé que muchos tienen historia, testimonio de cómo salir de un desierto, y no solo uno, sino varios desiertos. Y ese es el tiempo en el cual, ¿saben qué? En el desierto financiero, en el desierto de tu salud, en el desierto de tu matrimonio, de tu familia, en el desierto ministerial o el que sea. Ese es el tiempo donde uno sí clama a Dios. Uno se va a dar cuenta: acá es donde tengo que hacer sacrificio, y el Señor te va a empezar a hablar y a decir. A veces no vas a sentir hacerlos. A veces lo vas a hacer con dudas, lleno de temores e inseguridades propias, pero tenés que hacerlos. Porque si vos y yo no estamos dispuestos a sacrificarnos, solo vamos a justificarnos. Solo vamos a justificarnos. Mi hermano, mi hermana, querés lo mejor, entonces ¿por qué estás justificando no sacrificarte? No importa cuántos años tengas, no importa cuántas luchas ya venciste. Si estamos con vida es porque hay propósito por delante, porque algo Dios tiene todavía por delante. Y ¿saben qué? No sacrificarse es robarse a sí mismo. Estás robando tus mejores días. Y muchos están en la mejor edad de su vida. Y si ahora no se ve tu mejor versión, ¿cuándo se va a ver? Porque hay momentos donde las fuerzas físicas, aunque las de la mente den, las del cuerpo ya no. Dejemos de justificarnos y empecemos a doblarnos delante del Señor y buscar. Y Señor, si tengo que hacer, rómpeme si es necesario, hazme otra vez, hazme de nuevo, pero que sea tu voluntad, no la mía. Hay gente que tal vez en esta hora está diciendo: bueno, pero si es sacrificio, yo vengo no solo de este 2023, sino de varios años más de sacrificarme, y Dios me dijo que haga, y estoy haciendo, y estoy en el proceso, y estoy haciendo. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte que el cielo ha sido testigo de cada sacrificio que hiciste. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero si alguien la quiere recibir, yo le animo a levantar sus manos. Saben que el cielo ha sido testigo de cada sacrificio que hiciste. Tal vez solo vos viste, pero ese sacrificio por tu familia, ese sacrificio por tu matrimonio, por tu ministerio, por tu futuro. No abandones tu sacrificio. Porque si hay algo que vos y yo conocemos de nuestro Dios, es que Él es justo, que Él es fiel, que Él es verdadero para recompensar a aquellos que son fieles para con Él. Y si Dios prometió, Él lo va a hacer.
Si Dios dijo, Él es capaz de hacerlo. Por eso, mi hermano, mi hermana, hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que es correcto. Y pase el tiempo que pase, la victoria va a llegar a tu vida. La victoria va a llegar a tu vida. Prepárate para lo mejor. Por eso vamos a tener que hacer lo que hay que hacer. Hay una frase, no sé quién fue el que la dijo, ¿verdad? Pero que dijo que en la vida podemos tener resultados o excusas, pero no las dos cosas. ¿Verdad? Una de las dos cosas podemos tener. Que nuestra vida no sea una vida de excusas todo el tiempo, porque eso es lo más fácil. Lo más difícil es tener resultados positivos. No, porque esto, porque... Y siempre hay alguien que justamente podemos tirarle la culpa. Siempre. Es lo más fácil. Tercero, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el camino del Señor. Vos querés un gran año. Acá la palabra dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Yo te animo a que vos prepares el camino para que el Rey de Gloria haga su entrada triunfal en tu vida. Que pueda entrar, ponele, mi hermano, mi hermana, en tu matrimonio, ponele la alfombra roja para que pueda ingresar el Rey de Gloria. Porque sabes que la Biblia dice en Eclesiastés 4:12 que cordón de 3 dobleces no se rompe. Estás luchando en esa área, estás luchando tal vez decir yo estoy sola, luchando por eso mi marido ni ahí estado, decir yo estoy solo, a ella no le importa nada. Empezá a poner la alfombra roja para que el Señor entre a tu casa. Adorarle, poner canciones que lleven hacia el Señor. Preparar el camino. Vos querés tener victoria el año que viene, preparar el camino para que el Señor entre en tu casa. Porque si Él entra en tu casa, la presencia de Él transforma todo. Se va toda tiniebla, se va todo principado, potestad que podía tener legalidad ahí. Se cierra la brecha y donde está el Espíritu del Señor hay gozo, ocurren milagros. Miren, dice la Biblia, 2 Samuel capítulo 6. Hubo un problema, quería llevar el arca del pacto, lo que atraía la presencia de Dios en ese momento del Antiguo Testamento, al palacio del rey. En el camino no se pudo. Conocen la historia y dice la palabra del Señor, 2 Samuel 6:10. De modo que David no quiso, hay gente que no quiere. Dice, no, hoy no, otro día, porque requería esfuerzo, sacrificio. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de ¿quién? Obed-edom geteo. Y estuvo el arca en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Y qué pasó con esa casa? Dice la Biblia, bendijo Jehová a Obed-edom, a toda su casa. Pues yo estamos llamados a preparar el camino para que Él entre. Si vos querés lo mejor en el año siguiente, en tus finanzas, en tu familia, matrimonio, en tu salud, en el ministerio, el área que sea, servirle al Señor, preparar el camino para que Él llegue. Hace algo por su casa, hace algo por su pueblo. Es hora de hablar de Él, de comprometerte con el Señor. Mañana, el primer día del año siguiente, va a ser tu primera batalla. Va a ser tu primera batalla. Mañana, el primer día del Señor, el primer día del año. Que vos y yo queremos que el Señor haga lo que nunca antes había hecho. Vení a la casa del Señor. Si querés traerle un regalo al Señor, trae un alma que nunca pisó la casa del Señor. Vení mañana en ese primer día, porque ¿sabes qué? Vos y yo no fuimos escogidos porque el pastor Tito nos llamó, porque el pastor José Onoto, la pastora Carmen, no, vos fuiste escogido por Dios mismo. Y Dios da la orden a veces para que alguien te diga, mira, vení a esto o lo otro. Pero fuiste escogido por Dios mismo, fuiste escogido para preparar el camino. Y aquí en esta casa las puertas están abiertas. Saben que los niños en la red de niños necesitan a alguien que diga amén, un papá o una mamá que digan yo voy a dar de mi tiempo para enseñar, para cuidar. Los adolescentes necesitan hombres y mujeres con corazón de padres, porque en esa adolescencia su identidad está el enemigo queriendo torcer a cualquier cosa. Y tal vez no tienen su papá terrenal ahí afuera, pero en vos como un líder van a encontrar un papá espiritual que les va a formar y guiar, una mamá espiritual que les va a llevar los jóvenes.
necesitan modelos, ejemplos a seguir. Hombre, los hermanos y hermanas de la Red Dorada necesitan no solo hombres y mujeres que estén en la Red Dorada, sino jóvenes, gente que esté en otra edad, para ayudar, para sostener, para que ellos puedan disfrutar de los servicios, hacer. En toda área no hay excusa. ¿Querés servir cantando? Podés cantar, danzando, filmando, quitando fotos, sonidos, yendo a la cárcel a predicar, yendo a los colegios a predicar, saliendo en la semana en los lugares, están los comedores que podés ir si querés a predicar, si querés ir a servir la comida, si querés ir a pintar, si querés ir a... Y si no se creó todavía el ministerio que tanto querés, vení a hablar y vamos a crear y servir al Señor, no hay problema. Pero vos y yo necesitamos preparar el camino del Señor, porque ¿saben qué hace con aquellos que se ocupan de sus cosas? Es que Él se empieza a ocupar de las cosas de Él o de ella. Porque Él ve, me está sirviendo, y no son muchos los que dicen, heme aquí, Señor. Y Él te ve servirle a Él, y ¿saben lo que dice? Empezar a solucionar sus problemas para que siga, para que... Es algo que empieza a ocurrir. Por eso necesitamos preparar el camino del Señor. Cuarto, y ya estamos terminando. Dice la palabra, preparad el camino del Señor en Lucas 3:4. Y luego dice, enderezad sus sendas. El Rey de Reyes va por donde se le espera, donde hay santidad, donde hay rectitud, donde hay sinceridad, donde hay gente que endereza sus sendas. Dios no se va en lo torcido. Sí se va a buscar al que está torcido, pero Él no transita, su presencia no acompaña a lo que está torcido. Pues yo necesitamos afirmarnos en aquello que viene de parte del Señor. Pues yo necesitamos entrar a mirar, y aunque la gente diga, no, pero todos tienen así su desliz, sus cosas, pues yo estamos llamados por el Señor a enderezar nuestro camino. No importa que todos lo hagan, vos y yo no. Voy yo plantados en la casa del Señor. ¿Saben qué? Si vos y yo hacemos eso, estamos viviendo por la vista, por lo simple. Y vos y yo no necesitamos seguir viviendo por esa vista que es para los ojos. Necesitamos esa visión que se impregna en el corazón, que empieza a llenarnos por completo. Nuestra vista sí tiene que estar ahí en lo natural, pero ¿saben qué? Nuestra visión tiene que estar en lo sobrenatural, en esa fe, en esa certeza de lo que estamos esperando, en esas promesas que Dios un día dijo que va a ocurrir y va a vivir nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? ¿Saben qué ocurre? Cuando nosotros vemos lo que está escrito, clamamos en el desierto, preparamos el camino del Señor, enderezamos los caminos. ¿Qué empieza a ocurrir? Dice la palabra, versículo 5, todo valle se rellenará, se llenará. Los valles son ese lugar abajo, ese lugar donde cuando hay inundación, lo primero que se inunda es ahí. Cuando hay aislamiento, ahí se aísla. Muchas veces los valles en la Biblia nos recuerdan a nosotros tiempos de dificultad. El famoso Salmo 23, por ejemplo, dice, versículo 4, aunque ande en donde. No dice ahí en el momento, no dice aderezas mesas ahí en el valle. No, aunque ande en el valle de sombra, de muerte. Sí, nos dice no temeré. ¿Saben qué? La Biblia dice todo valle se llenará. No sé qué valle vos podés estar atravesando hoy. Si es el de la depresión, si es el de la ira, el rencor, tal vez incluso el del suicidio. Es importante que vos sepas que Dios puede quitarte del valle más profundo que pueda haber. Otro puede ser que estén en el valle de la falta de perdón. Hoy es ese día que vos y yo necesitamos dejar que la presencia del Señor sane nuestras heridas. Joel capítulo 3, versículo 14. Miren qué tremendo este pasaje. Dice, muchos pueblos en el valle de ¿qué? Miren qué valle era este. Y no hace ni falta que entremos a explicar lo que dice. El valle de la decisión. ¿Qué nombre? Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Decisiones. A veces estamos en ese valle para tomar decisiones.
Hay decisiones que te hicieron perder posiciones. Pero hay otras decisiones que te hacen recuperar posiciones. Hay decisiones que te condenaron a maldiciones. Pero hay otras decisiones que te habilitaron grandes bendiciones. Son decisiones. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor. Decisiones, aprobar es una decisión para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hoy estamos en ese valle de la decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Obedecerle ya al Señor o dejarnos más así que siga todo igual? ¿Para qué querés un año nuevo siendo la persona vieja de siempre? No hablo en una edad de vejez de edad, sino el que ya pasó todo este año, el mismo. Queremos lo nuevo, pero mantenemos todo lo viejo, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Dice, todo valle se rellenará. Versículo 5 también dice, y se bajará todo monte y collado. Los montes y collados son allá lo que está arriba. Eso puede representar muchas veces el orgullo humano, gente que solo mira para abajo a todo lo demás. Y se olvidaron que fue Dios el que les subió. ¿Cuánta gente en un momento estuvo en el valle, estuvo en el desierto? Y Dios les subió. Dios respondió tu ayuno, tu oración, tu búsqueda, tu servicio. Pero hoy que estás ahí arriba, te crees que es por tu título, por tu capacidad, porque tener recursos. Si Dios no quiere que vos tengas eso, no vas a tener, y así en un día puede desaparecer todo. Y no juegues a que Dios tenga que demostrarte que Él puede hacerlo. Necesitamos a veces bajarnos de ese monte. ¿Qué ganamos con solo apuntar a los otros? ¿Qué ganamos con reírnos o burlarnos de otros? ¿Qué ganamos? Ego personal, dañar a otro. ¿Qué ganamos poniéndonos nosotros encima de nada? Dice también la palabra del Señor, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados. Esos caminos de pecado que están, no. Si nosotros hacemos lo que la palabra nos dice, clamamos cuando hay que clamar, preparamos la senda del Señor, los caminos torcidos se vuelven derechos, una vida recta, una vida santa, una vida moral. Nuestra mente y emociones tienen que sanarse. Te animo ahí en el lugar conmigo, decí conmigo, lo que nunca había ordenado, ahora pondré en orden. Señor, te doy libertad, ordena mi vida, endereza todo camino torcido. Te doy toda libertad para que lo hagas. Dice la Biblia en Isaías 35:8. Dice la Biblia, habrá allí calzada y camino. Y será llamado, ¿cómo va a ser llamado este camino? ¡Qué nombre tremendo! Esa es la avenida por la cual vos y yo tenemos que irnos. Y dice, no pasará, o sea, prohibido. Hay caminos que dice prohibido camiones, prohibido motos, prohibido, no sé. Acá está prohibido, dice, no pasará inmundo por él. Sino que Él mismo, nuestro Dios, estará con ellos. Y dice algo muy claro para gente como yo, que no es muy entendida en algunas cosas. Dice, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que vos no te preocupes, vos decís, soy torpe, yo no entiendo todavía, me falta, necesito. Por torpe que seamos, podamos andar ahí y no nos vamos a extraviar. Ese camino de santidad es el que tenemos que transitar, porque ahí Él va a estar. Y donde Él está, milagros ocurren. Y termina diciendo, y los caminos ásperos serán allanados. Todo lo que estaba áspero, no sé, en la relación en tu matrimonio, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá, no sé, en el trabajo. Pero este es el momento de prepararnos para lo mejor.